Buenos días a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón. Desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, les mandamos saludos y bendiciones. El día de hoy, Dios quiere hablar de una manera muy directa a cada uno de nosotros, recordándonos que dentro del plan perfecto de salvación para nuestra vida, no solo es el de salvarnos para la eternidad, sino de darnos un propósito en Cristo y vivir para cumplirlo, trabajando para su reino. Ya en ese propósito nos equipa para llevarlo a cabo, nos da sabiduría, gracia, poder y autoridad. Amén. Ninguno de nosotros nace siendo sabio. Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra, pasando tiempo con Dios y al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Amén. Vamos a ver Lucas 2 del 39 al 40 de la Reina Valera 60. Después de haber cumplido todo lo proscrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Aquí vemos que Jesús, después de que los papás regresan otra vez a Jerusalén, después de haber sido exiliados por lo que los querían matar a los niños, a Jesús, dice que el niño, después de regresar, dice que el niño iba adquiriendo sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Una de las áreas en las que Jesús tuvo que crecer fue el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo debemos de buscar nosotros? Amén. Ahora, ¿cómo adquiría Jesús sabiduría humanamente hablando? Lucas 2, 43 y 47 de la traducción lenguaje actual dice: al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Amén. Fíjate, aquí nos podemos dar cuenta que Jesús buscaba el consejo de la palabra, buscaba crecer en sabiduría de acuerdo a la instrucción de la palabra de Dios, y se relacionaba con los intérpretes de la ley, de la palabra de Dios. Amén. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que según él adquiría más de la sabiduría de Dios, más evidente era la gracia y el favor de Dios sobre él. Amén. Podemos esperar que nuestra sabiduría, al tomar decisiones que glorifican a Dios y al tratar a los demás de forma justa, abrirá la puerta para que la gracia y el favor de Dios estén muy más presentes en nosotros. Eso los demás lo verán. Lucas 2:52 de la traducción lenguaje actual dice: mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Amén. Aquí nos podemos dar cuenta de algo, que mientras nosotros, cuando conocemos al Señor y empezamos a escuchar más de su palabra, empezamos a entender más de la palabra, a buscar más revelación de la palabra,
dice que hallaba más gracia delante de Dios y delante de la gente. Amén. Que dice que la gente lo querían mucho, que Dios y las personas lo querían mucho. Entonces, si te das cuenta, mientras nosotros más sabiduría adquirimos, somos más sabios, la gracia de Dios viene sobre nosotros. Eso nos hace poder tener mejores relaciones con las personas. Amén. A nosotros Dios nos anima que si no tenemos sabiduría, que se la pidamos a Él. Fíjate lo que dice Santiago Santiago 1, versículo 1, capítulo 1 del 5 al 8 de la traducción lenguaje actual. Dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe de pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Amén. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Te volví a leer el primer versículo, el versículo 5 y 6. Entonces aquí nos damos cuenta que si nosotros nos ha estado faltando sabiduría o necesitamos sabiduría, que de hecho todos necesitamos sabiduría de Dios, entonces dice que la pidamos y Dios nos la va a entregar, pero que la pidamos convencidos de que Dios nos la va a entregar. Amén. Que no debemos de dudar. Es importante debemos de pedir a Dios que derrame su sabiduría sobre nosotros y confiar que la vamos a recibir, porque el hombre inconstante es aquel que duda, un día sí y otro no. Y a Dios no le agrada que así seamos, sino que siempre estemos dispuestos a aprender. Amén. Entonces, ¿cómo adquirimos sabiduría? Pidiéndosela a Dios, buscando el consejo de la palabra, yendo con los que ya son ancianos en la palabra, que ya tienen tiempo, que disciernen más la palabra de Dios. Entonces, en base a que mientras más nos metemos nosotros con Dios, más sabiduría vamos adquiriendo. Amén. Dios también nos da el poder y autoridad para reprender todo aquello que quiere impedir que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad, país o nación. Amén. Ya vimos que Dios nos equipa con sabiduría, Dios nos da gracia y favor, pero también Dios nos da poder y autoridad. Hechos 1:8. Eso ya lo hemos visto en otros mensajes de la Reina Valera 60. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibimos el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, el bautismo es una declaración de fe. Yo declaro abiertamente mi fe, mi convicción en Jesús, y decido morir. Cuando me sumerjo en el agua, decido morir a mi antigua vida y renacer una vida nueva junto con Cristo Jesús. Eso significa el bautismo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso por convicción delante de las demás personas, no es nada social ni nada de eso como se ha acostumbrado en las iglesias tradicionales, sino es una declaración de fe pública. Amén. Entonces dice que cuando nosotros hacemos eso, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante bautizarnos ya conscientes de qué es lo que yo estoy haciendo, en qué estoy creyendo. Amén. Entonces, fíjate,
cuando somos bautizados, desciende el Espíritu Santo sobre nosotros y viene a morar en nosotros, y ya el Espíritu Santo nos da el poder de lograr todas las cosas. Amén. Vamos a ver Mateo 3:13 al 17 de la traducción lenguaje actual. Fíjate, Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan no quería hacerlo. Así que Juan le dijo: yo no debería de bautizarte, más bien tú deberías de bautizarme a mí, le dijo a Jesús. Jesús le respondió: hazlo así ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo, al cual yo amo mucho, y estoy muy contento con él. Amén. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos con la convicción de que creemos en Jesús, en la obra redentora de la cruz, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Dice que recibimos poder del Espíritu Santo. Amén. Pero fíjate, algo que también recibimos es la afirmación del Padre de que somos sus hijos. Amén. Por eso se oyó esa voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, el cual yo amo mucho, y estoy muy contento con él. Amén. Ahora, cuando mi Padre me afirma a mí, cuando mi Padre declara que yo soy su hijo, es cuando yo tengo derechos, adquiero derechos. Por ejemplo, yo nací en un hospital, pero mi papá me llevó ante la autoridad y declaró que era él mi padre y yo su hijo. Amén. Él lo declaró ahí, me hicieron un acta de nacimiento y mi papá puso que era mi papá y mi mamá puso que ella era mi mamá. Entonces eso a mí me da autoridad, me da un derecho como hijo. Entonces, qué importante es entender que el Espíritu de Dios me da el poder y Dios me da el derecho, me da la autoridad de ser llamado su hijo. Amén. Entonces, ya equipado, fíjate lo que Dios está haciendo. Ya equipado yo con sabiduría de la palabra de Dios, con conocimiento de la palabra de Dios, ya equipado con el poder del Espíritu Santo y la autoridad del Padre, entonces ya puedo yo ser útil para el reino. Amén. Fíjate, Mateo 4, del 1 al 11 de la Reina Valera 60, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré
si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo huyó, le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Amén. Fíjate, Jesús creció en estatura y en sabiduría de la palabra de Dios. Jesús se bautizó y vino el Espíritu Santo sobre él para darle poder. Dios lo afirma como su Hijo y le da autoridad. Amén. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando nos bautizamos y cuando somos afirmados por Dios como hijos de Él, entonces ya le podemos servir. Amén. Fíjate, Jesús, después de que vino el Espíritu Santo sobre Él y fue afirmado, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser probado. Entonces, hermano, todos vamos a ser probados, no te asustes, pero vamos a ir con el poder y la autoridad de Dios. Amén. Me encanta porque Jesús dice que ayuna 40 días en el desierto. Amén. Pero dice que viene a él el tentador. La tentación viene a él. ¿Dónde vino la tentación a Jesús? En una necesidad. Jesús tenía una necesidad. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Entonces viene y lo tienta y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Muchas veces el orgullo de creerme yo hijo de Dios y mi necesidad, el diablo me puede tentar de esa manera. Yo no tengo que demostrarle a nadie, ni menos al diablo, que soy hijo de Dios. Pero Jesús, conociendo la palabra, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate que Jesús no hubiera conocido la palabra. ¿Cómo le contestas? ¿Cómo te defiendes? Amén. Fíjate, el diablo dice que lo sigue tentando y le vuelve a decir la misma palabra: si eres hijo de Dios, pegándole en el orgullo. Dice: échate abajo, aviéntate desde el pináculo del templo. Y citando el Salmo 91, porque el diablo también se sabe la palabra de Dios. Amén, porque antes de ser diablo fue ángel. Citando el Salmo 91, dice que dice: porque Él va a mandar a los ángeles a que te cubran, para que no te estrelles en las piedras. Y Jesús, también conociendo la palabra de Dios, le dice, fíjate, le dice Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Ah, qué tremendo! Entonces, dice que lo lleva a un lugar muy alto y lo tienta con los reinos del mundo, se los ofrece, y su gloria de ellos. O sea, le da en la vanidad, en la avaricia. Y fíjate, la autoridad de Jesús. Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo al Señor tu Dios servirás. Fíjate la autoridad de Jesús. Jesús le dijo: vete, Satanás. No le dijo: oye, ¿sabes qué? Ya deja de molestarme, no me estés hablando, ya no quiero hablar contigo. Le dijo: no, vete. Y dice que entonces el diablo le dejó, huyó.
y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que tenemos nosotros la autoridad, el poder y la autoridad para servirle al Señor. Amén. Filipenses 2, del 8 al 11, dice, en la Reina Valera 60, dice, y habla de Jesús, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, o sea, en el infierno. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Fíjate nada más el poder que Dios le da a Jesús después de que lo resucita. Dice que le dio el nombre más alto, lo exaltó hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, a mí no me interesa cuál nombre se crea con poder, con autoridad, cuál enfermedad, cuál situación. A lo mejor una persona humana que se cree con mucho poder y autoridad, dice que el nombre de Jesús está muy por encima de ese nombre. Amén. Cuando nosotros entendemos esto, mi hermano, nada te va a atemorizar, ninguna enfermedad, ninguna peste, ninguna situación difícil, porque el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Qué maravilloso es Dios. Mateo 28, 16 al 20 de la Reina Valera 60. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he enseñado y les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow. Fíjate qué maravilloso es Dios. Dios les ordena a los discípulos que se junten y les dice, hey, dice que algunos le adoraron y otros dudaban. Entonces la duda, mi hermano, hace que nosotros no podamos disfrutar de lo que Dios nos quiere entregar, de lo que Dios nos quiere capacitar para trabajar en su obra, para trabajar en el reino de Dios. Y Jesús les vuelve a decir, toda potestad o todo poder, que es lo mismo, o toda autoridad, que es lo mismo, dice, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, este versículo se llama la Gran Comisión. Entonces, Jesús nos manda a hacer más discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que Él nos ha mandado. Dice, entonces he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Amén. Entonces, fíjate, esta es la gran comisión. O sea, Dios salvó a Adolfo Mondragón, a mí, Adolfo Ángel Mondragón,
no para que yo obtenga la vida eterna nada más, sino para que le sirva a Él, para que sirva en su reino. Y me ha capacitado por medio de leer su palabra, de entender sus planes. Me ha dado el poder de su Espíritu Santo y la autoridad como hijo de Dios. Amén. Fíjate, este versículo que te voy a leer ahorita, mi hermano, quiero que lo escuches y le pongas atención muy bien, porque es Marcos 16, del 16 al 20. Fíjate lo que dice de la Reina Valera 60. Dice Jesús: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. No si ya te bautizaste cuando tenías 3 meses de edad. Dice, el que creyere, primero hay que creer en la obra de redención de Jesús. Dice, y fuere bautizado, cuando yo hago mi confesión de fe, declarando abiertamente que quiero morir a mi vieja vida y resucitar una nueva vida con Cristo Jesús. Dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, está hablando el Señor Jesucristo, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Amén. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Fíjate cómo Dios dentro del plan perfecto para nuestra vida, está el de darnos la salvación, que ya la tenemos ganada por haber creído en Jesucristo, pero también de servirle para su reino. Hay un propósito para cada uno de nosotros, de servirle en su reino. Amén. Hay muchas maneras de servirle, no nada más predicando, no nada más siendo pastor, maestro, evangelista, profeta. Puede uno también construir, si eres bueno para los negocios, que Dios te dio esa habilidad, esa gracia. También puedes pedirle al Señor qué quieres que hagas con ese dinero, sembrarlo en el reino de Dios. Así que, mi hermano, este mensaje es para entender cómo Dios nos capacita para servirle. Amén. No es por nosotros, por nuestra habilidad, por nuestra fuerza, sino por su gran amor en nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, Padre, por la oportunidad que nos da de servirle y de cómo nos prepara, nos equipa para tomar sabiduría, gracia, poder y autoridad para servir a Jesucristo, al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, gracias Padre, gracias Señor por la oportunidad que me das, Señor, de haberte conocido, Padre, de conocer tu plan perfecto de salvación para mi vida, Señor. Hoy entiendo, Señor, que tú me capacitas y que no solamente tengo ya ganado la salvación para la vida eterna, sino que tú quieres que yo te sirva, Señor, en el reino, Padre, para establecer tu reino aquí en la tierra y hablarles a todas las personas, Señor, de ese plan perfecto de salvación, de esa oportunidad que tenemos de conocerte, Señor. Gracias, Dios Padre, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Te ofrezco, Señor, mi vida. Ayúdame a descubrir mi propósito, Señor, para caminar en él, Señor, y servirte como tú has determinado en el cielo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahí sigue con tus ojos cerrados. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a exaltar su nombre.
Dios es grande y poderoso, Señor. Dios es grande y maravilloso, Padre. Gracias, Jesucristo. Grande eres, Padre. Grande eres, Señor. Grande eres, Padre. Un rey. Levanta tus manos ahí para que adores al Señor. Está, la tierra alegre está, la tierra alegre está, está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, todos verán tu grandeza, Señor. De un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, todos verán la grandeza de nuestro Dios. Todos verán cuán grande es Él. A través de tu vida, a través de tu ministerio, a través de tu casa, de tu familia. Todos verán cuán grande es el Señor. Todos lo verán. Porque el Señor nos ha dado una promesa que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Él está, el cielo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león, cuán grande es Dios. Levanta tus manos allí, levanta tus manos al Dios Todopoderoso. Todos verán que nuestro Dios es grande. Es Dios. Gracias, Jesucristo. Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo. Él es digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Grande, grande, grande. El nombre de Jesús
está sobre todo nombre. Él es digno de adorarle, de exaltarle, de bendecirle, de glorificarle. Mi ser dirá cuán grande es mi Dios. Te adoramos, Jesucristo. Adórale, adórale. Eres Dios, cantaré cuán grande eres Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Gracias, Señor, gracias por tu grandeza, Señor, por tu majestuosidad, Padre eterno, gracias por hacer de nuestra vida algo maravilloso, Señor. Ahora ya con un propósito en ti, Señor, el de exaltar y bendecir tu nombre, Señor, el de establecer tu reino aquí en la tierra y hablarles a todas las personas de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti que tuviste la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Te pido que lo compartas para que la bendición llegue a todas las personas. Nos vemos la próxima semana con otro mensaje más de la palabra de Dios en las redes. Dios les bendiga. Amén.